Hace un año me tocó presentar este libro infantil, lo cual fue para mí un gran reto, porque digamos que entre la literatura y la literatura infantil hay una brecha que todavía no me atrevo a explorar tanto, y puedo decir con todo gusto que fue una experiencia bastante grata. Me refiero al Fantasma en el espejo de Mauricio de la Cuba, y Mauricio ha venido aquí a las 5 cortas. Mauricio, bienvenido a las 5 cortas. Franco, un gusto estar acá y vernos nuevamente. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte del Fantasma en el espejo es una historia de terror, podemos denominarla así. ¿Cuál es el principal competidor que tienen las historias de terror de hoy? Hablo básicamente de las historias en libro versus los estímulos que hay en Netflix, en cualquier otra plataforma. ¿Cómo se enganchan los niños de esa manera, ¿no? Es una pregunta que en verdad no sé bien cómo aproximarla, un poco de la experiencia que tengo con el público infantil. Las plataformas son contactos visuales, entonces el contacto visual a veces es mucho más, puedes tener un impacto diferente en el niño, ¿no? Una cara de una exorcista, una niña poseída, esas imágenes se quedan grabadas. Habría que compararla, creo, con el hecho de cómo una idea que está expresada en un texto que no tiene una imagen se puede quedar impregnada en un muchacho. Tiene muy buenas ilustraciones. Eso sí, las ilustraciones están buenas, pero todavía están en el margen de lo lúdico, pero hay que tener el cuidado que a veces uno cree que no asusta, pero si uno se da cuenta qué cosas lo asustaban a uno de pequeño, o yo recordando a mi hija a los 6, 8 años, hay cosas que en ese momento le asustaban y que aparentemente no, uno desde el punto de vista adulto no le parecen peligrosas, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, por eso que también es importante, tal vez cambiando un poco de tema, que cuando uno lee, el adulto esté acompañando al niño cuando lee, ¿no? Yo de lo que recuerdo de la historia, que es una historia que además a veces le he comentado con compañeros y demás, porque es muy raro desligarse un poco de este tema de los libros infantiles y de las moralejas, de esta cuestión forzada que a veces tiene que aparecer necesariamente al final de una historia, pero que acá queda bastante claro, o sea, pese a no ser explícita, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Claro, hasta donde entiendo el tema, yo creo que escribir es divertirse, o sea, y la lectura es diversión. Bueno, ya lo dijo Franz Baum, el autor de El Fantasma de Oz, El Mago de Oz, perdón, hablando de fantasma, El Mago de Oz, que comentó ya hacia 1900, ¿no? Porque muchos creen que El Mago de Oz es una película, ¿no? Tuvo una saga muy famosa que empezó en 1900, y este autor ya decía en esa época que para la educación y para los valores están los padres y los maestros, ¿no? O sea, que la literatura debería tener la función básica de divertir, ¿no? Y yo creo que al escribir es lo mismo. A veces viene un mensaje, pero el mensaje no debe ni subordinarse, la historia no debe subordinarse al mensaje, ni el mensaje estropear la obra, ¿no? O sea, la historia. Y en este caso sí, pues no hay ninguna moraleja, no es intención, no hay forma que haya una moraleja por la historia que, dicho sea paso, es una historia que se le ocurrió a mi hija, entonces ella no estaba pensando dar ninguna moraleja cuando la escribió, ¿no? Claro. Ahora, yo quería abordar justamente eso, porque este libro lo escribes en conjunto con tu hija. Al inicio, ¿no? O sea, que es una historia que ella, me recuerdo que participó en Juegos Florales, y luego juntos fueron puliéndola y salió el libro. Sí, fue bonita experiencia porque la historia inicial, que era un cuento corto de los Juegos Florales, habrá sido de cuarto de primaria, quinto de primaria, es sobre la historia de un espejo que cuando se rompe, pues hay un fantasma detrás que acompaña a la persona que ha roto el espejo. Entonces esa historia estaba ya en el origen del cuento de Jimena, y el final, que es un final también medio abierto, medio sorpresivo, no quiero spoilear, también estaba ahí. Entonces yo cogí la historia viéndole potencial y le sugerí a Jimena alargarlo, que haya más tramas, que haya más relación entre el muchacho y el espejo, y así ir extendiendo la historia o sea, que tomara más cuerpo, ¿no? Y así que ahí yo la avancé un poco, se la pasé a ella, lo comentamos, así jugando un poco en pared, la hicimos juntos. También es buena experiencia porque el discutir, el ver cómo redactar una frase, todo eso es un proceso de aprendizaje para ella y para mí. Y una cosa que siento que, a pesar de tratar del tema del espejo, es una historia fresca. Yo creo que es por el hecho de haber sido escrito por los dos, ¿no? Es una historia con un lenguaje un poco diferente a los 3 libros que había escrito antes, ¿no? Siento que hay no sé si es otro lenguaje, pero sí hay algo más fresco, algo de frescura en la prosa. En la prosa. ¿Consideras que de pronto cuando uno crece pierde este afán por jugar con las palabras? En este caso,
escribir es jugar con las palabras, es básicamente jugar, es imaginar. A veces cuando uno crece se olvida de jugar un poco, ¿no crees? Sí. No, y obviamente mucha gente dice que lee para estar informada, por ejemplo. Su principal función, la función de la lectura, le preguntas a mucha gente, es estar informado y no disfrutar, ¿no? Y un poco creo que esto también viene mucho en el colegio. En el colegio, bueno, yo no soy docente, yo soy economista, así que no sé si soy la persona más apta para hablar eso, pero yo creo que en el colegio ya empezando el curso de lenguaje se tiende a ver la función utilitaria del lenguaje, ¿no? Tanto así que hasta la poesía, por ejemplo, es un género que podría ser juguetón, divertido y casi muere en los planes lectores de los colegios, ¿no? Y Gianni Rodari, ahora que lo mencionas, es un escritor que yo admiro bastante porque tenía historias absurdas que eran eso, juguetonas, ¿no? O sea, un cocodrilo que participa en un concurso de televisión, a un concurso de preguntas, cosas así absurdas, y a la vez tiene uno, no sé si me estoy escapando del tema, dale, un libro que me parece precioso, que se llama Atalanta, que es una aproximación a los mitos griegos, pero a través de un personaje femenino, y es un poco la historia de los mitos griegos, pero con el punto de vista de la mujer, ¿no? Y es un libro fabuloso, o sea, como un autor como Rodari puede pasar de lo que tú dices, de jugar con las palabras a reflexionar y hacer una joyita que es esa creo que es una novela juvenil incluso, sí, porque mi hija lo leyó a los 12 años por ahí. A un año de haber publicado El fantasma en el espejo, mencionabas que a veces uno evoca con ensoñación algo que escribió en algún momento y todavía le arranca una sonrisa. ¿Todavía te arranca una sonrisa El fantasma en el espejo? Bueno, está un poco fresco la historia, pero sí me gusta la historia porque, o sea, en el sentido que desarrolla un poco hay un ambiente escolar que está desarrollado en forma un poco lúdica, un poquito irreverente, que tampoco es un objetivo ser irreverente per se, pero la profesora que es un poco estricta y le pasan cosas. O sea, me gusta el entorno escolar, eso lo recuerdo con bastante... o sea, es algo que tiene la historia que yo aprecio bastante, ¿no? El que haya podido compatibilizar en cierta forma lo que es una historia de fantasma con también a la vez meterle un poco la dinámica de la vida en el colegio, ¿no? Combinar esas cosas es algo que, bueno, no es que lo haya releído todas las noches mi libro, pero si me dices recordarlo, sí, me gusta esa forma de combinar la parte de una historia de fantasmas, pero en un entorno escolar muy familiar. Es, ¿no?, una historia que si tú hubieses estado en el colegio lo hubieses leído. Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que a los niños siempre les aproxima y les asusta a la vez, por eso también que hay que tener cuidado la edad. Yo creo que a los niños no hay que tener censura, pero sí hay que tener cuidado con a qué edad se aproximan algunos temas. Bueno, los invito nuevamente a que puedan leer El fantasma en el espejo, está en todas las librerías de Lima, ¿está en todas? Bueno, no sé, eso hay que preguntarle a Angie. Bueno, pueden consultarlo y pueden adquirirlo, y la invitación está hecha para que lo puedan adquirir. Conmigo y con las 5 cortas será hasta una nueva edición. Chao.